Vamos a comenzar a estudiar las paniculitis. El término paniculitis hace referencia a la inflamación del tejido celular subcutáneo. Hay varios tipos de paniculitis, pero sin embargo tenemos que estudiar dos, que son los tipos más importantes de paniculitis. Empezamos por el primero, el eritema nodoso. Este tipo de paniculitis, la mayoría de las veces, es idiopático. Sin embargo, un pequeño porcentaje de las ocasiones, este tipo de eritema nodoso está producido por una enfermedad sistémica, como por ejemplo enfermedad inflamatoria intestinal o sarcoidosis. Clínicamente, ¿cómo vamos a reconocer un eritema nodoso? Pues suelen ser pacientes, mujeres jóvenes, que tienen unas semanas antes de la aparición de los nódulos en las piernas, malestar general, artromialgias, incluso fiebre. Una semana después de este síndrome pseudogripal comienzan a aparecer las lesiones en piel, y las lesiones en piel van a ser nódulos que están localizados generalmente a nivel pretibial. Al tocarlos van a ser muy dolorosos y van a estar calientes, y el aspecto van a ser de lesiones eritematosas, pero muchas veces no las vemos, sino que las tenemos que palpar para darnos cuenta de que en las piernas de estos pacientes hay nódulos. Cuando hacemos una histología, que es lo que nos sirve para confirmar el diagnóstico de eritema nodoso, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver un proceso inflamatorio que se localiza en los septos del tejido adiposo. Sin embargo, cuando le decimos al patólogo que revise bien los vasos para ver si hay vasculitis o no hay vasculitis, en este caso nos dice el patólogo que aparte de la inflamación en los septos de la grasa, no ve nada más, es decir, que no asocia vasculitis. ¿Qué tratamiento hacemos en estos pacientes? Pues el tratamiento va a ser puramente sintomático, es decir, decirle al paciente que tenga un reposo relativo, que tome antiinflamatorios no esteroideos y este cuadro en 3-4 semanas suele remitir. Vamos ahora a ver el otro tipo de paniculitis, ¿vale? Que son las vasculitis nodulares. Este tipo de paniculitis, como en el anterior, la mayoría de las veces es idiopático. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de las ocasiones está asociado al Mycobacterium tuberculosis. ¿Y eso cómo lo averiguamos? Pues haciendo un Mantoux a estos pacientes. Si el Mantoux es positivo, eso directamente echa la culpa al Mycobacterium tuberculosis de la vasculitis nodular y de entonces le cambiamos el nombre. Ya no lo llamamos vasculitis nodular, sino que lo llamamos eritema indurado de Basine. Clínicamente, ¿cómo vamos a reconocer a los pacientes con una vasculitis nodular? Pues son pacientes, mujeres, pero en este caso mayores, suelen tener unos 50-60 años y que tienen los nódulos en la cara posterior de las piernas. Además, son unos nódulos característicos porque dejan una cicatriz intensa. Si hacemos una biopsia para confirmar el diagnóstico de vasculitis nodular o de eritema indurado de Basine, en el caso que tenga un Mantoux positivo el paciente, ¿qué vamos a ver? Pues lo que vamos a ver en este caso es una inflamación del panículo adiposo, pero en este tipo de paniculitis lo que vamos a ver es inflamación a nivel del lobulillo, es decir, vamos a ver una paniculitis lobulillar. Y además, en este caso, la paniculitis lobulillar asocia vasculitis. ¿Cómo tratamos a los pacientes con vasculitis nodular? Pues cuando el Mantoux es negativo, es decir, estamos ante una vasculitis nodular, el tratamiento va a ser también puramente sintomático. Reposo relativo, antiinflamatorios esteroideos y en principio en 3 semanas el paciente está recuperado aunque le deja cicatriz. Y si el paciente tiene un Mantoux positivo, es decir, estamos ante un eritema indurado de Basine, ¿qué tenemos que hacer? Pues también le mandaremos reposo relativo, también le mandaremos antiinflamatorios no esteroideos, pero debemos asociar medicación antituberculosa, exactamente el mismo tipo de medicación antituberculosa que el que solemos dar para los pacientes con una tuberculosis pulmonar. En la pregunta nos preguntan sobre el eritema nodoso, nos preguntan cuál es la verdadera. Vamos a leer una por una. 1. Es más frecuente en varones. Esto es falso. Como acabamos de decir, el eritema nodoso es una patología que es mucho más frecuente en mujeres, sobre todo en mujeres en edad joven. Número 2. Puede afectar a la cara. Esta es la verdadera, porque si bien el eritema nodoso es una patología que suele afectar con más frecuencia a las piernas, sobre todo a la región pretibial,
por poder, en medicina ya sabéis que puede afectarse todo, ¿vale? Entonces la opción 2 es la correcta. Vamos a hacer la opción 3. No es doloroso. Esto es mentira, ¿vale? Esto es falso. Los nódulos de los pacientes con eritema nodoso son muy dolorosos. Es una característica típica del eritema nodoso. La 4. Desaparece dejando cicatriz. Esto es falso, ¿vale? Los nódulos del eritema nodoso se resuelven sin dejar cicatriz. Cuidado, porque los de la vasculitis nodular son los que cuando desaparecen dejan cicatriz, no os confundáis. 5. En la mayoría de los casos se descubre una causa aparente. Esto es falso. Tenéis que recordar que la mayoría de las veces el eritema nodoso es una patología idiopática, por lo tanto no sabemos qué la produce.